Primera parte. El siglo del niño. El progreso realizado en pocos años en el cuidado y la educación de los niños ha sido tan rápido y sorprendente que debe atribuirse sobre todo a una toma de conciencia, más que a la evolución de los medios de la vida. No solo se ha producido el progreso debido a la higiene infantil que se desarrolló en el último decenio del siglo XIX, sino que la propia personalidad del niño se ha manifestado bajo nuevos aspectos, adquiriendo gran importancia. Actualmente, es imposible profundizar en cualquier rama de la medicina o de la filosofía, e incluso de la sociología, sin considerar las aportaciones que provienen del conocimiento de la vida infantil. Un símil aproximado de la importancia de estos conocimientos podría ser la influencia clarificadora que tuvo la embriología sobre todos los conocimientos biológicos e incluso sobre los conocimientos relacionados con la evolución. Pero en el caso del conocimiento del niño, su influencia sobre todas las cuestiones que refleja la humanidad es infinitamente mayor que otras aportaciones, lo que podrá dar un definitivo y poderoso impulso a la mejora de los hombres. No será el niño físico, sino el niño psíquico. El espíritu del niño podrá determinar lo que quizás sea el progreso real de los hombres y acaso, quién lo sabe, el inicio de una nueva civilización. La escritora y poetista sueca Ellen Key ya profetizó hace tiempo que nuestro siglo sería el siglo del niño. Quien tuviera la paciencia de investigar entre los documentos históricos encontraría singulares coincidencias de ideas entre el primer discurso de la corona pronunciado por el rey de Italia Víctor Manuel III en 1900, precisamente al pasar entre 2 siglos, cuando sucedió al rey asesinado, refiriéndose a la nueva era que iniciaba el siglo. La llamó el siglo del niño. Es muy probable que aquellos acentos proféticos fueran la imagen refleja de las impresiones despertadas por la ciencia que en el último decenio del siglo se había ocupado del niño doliente, agredido mortalmente por las enfermedades infecciosas, 10 veces más que el adulto, y el niño víctima de los tormentos de la escuela. Nadie pudo prever que el niño encerrase en sí mismo un secreto vital, capaz de arrancar el velo sobre los misterios del alma humana, una incógnita necesaria al individuo adulto para la resolución de sus problemas individuales y sociales. Este moderno punto de vista puede fundar una nueva ciencia investigadora sobre el niño, y su importancia puede influir en toda la vida social de los hombres. El psicoanálisis ha abierto un campo de investigación desconocido por completo, permitiendo penetrar en los secretos del subconsciente, pero no ha logrado resolver prácticamente ningún problema esencial en la vida. Sin embargo, podrá prepararnos para comprender la aportación que puede hacer el niño. Puede decirse que el psicoanálisis ha sobrepasado la corteza de la conciencia, considerada hasta ahora en psicología como una cosa insuperable, tal como eran consideradas en la historia antigua las columnas de Hércules, que para los navegantes griegos representaban un límite, pasado el cual las supersticiones ponían el fin del mundo. El psicoanálisis ha ido más allá, penetrando en el océano del subconsciente. Sin este descubrimiento preciso, sería difícil explicar vulgarmente la aportación que puede hacer el niño psíquico al estudio profundo de los problemas humanos. Ya sabemos que, en principio, el psicoanálisis no era más que una nueva técnica para la curación de las enfermedades psíquicas. Fue, pues, en su inicio, una rama de la medicina. Resultado verdaderamente luminoso del psicoanálisis fue el descubrimiento del maravilloso poder que tiene el subconsciente en las acciones de los hombres. Ha sido preciso realizar un estudio de las reacciones psíquicas penetrando más allá de la conciencia, el cual ha revelado hechos secretos y reales impensados, destruyendo por completo las viejas ideas. Ha revelado la existencia de un mundo desconocido de considerable extensión, al cual se puede decir que va ligado el destino de los individuos, pero no se aclara
este mundo desconocido. Franqueados los límites de las columnas de Hércules, no se aventuraron en las inmensas extensiones del océano, una sugestión profunda únicamente comparable a aquellos prejuicios griegos. Contuvo a Freud por mucho tiempo dentro de los límites patológicos. Ya en la época de Charcot, en el siglo pasado, apareció el subconsciente en el campo de la psiquiatría. Por una fermentación interior de los elementos desordenados constituyentes, abriéndose paso hacia el exterior, el subconsciente se ha abierto camino poniéndose de manifiesto. En casos excepcionales, se manifestaba en los estados de enfermedad psíquica profunda, por lo cual los extraños fenómenos del subconsciente, contrastado con las manifestaciones de la conciencia, se registraban sencillamente como síntomas de la enfermedad. Freud hizo lo contrario. Descubrió el camino para penetrar en el subconsciente con el auxilio de una técnica laboriosa, pero debió permanecer por largo tiempo en el campo patológico. Porque, ¿qué seres normales se someterían a las penosas pruebas del psicoanálisis? ¿No es una especie de disección operatoria del alma? Tratando las enfermedades, Freud dedujo las primeras consecuencias sobre la psicología, en gran parte deducciones personales sobre una base anormal, que dieron cuerpo a la nueva psicología. Freud imaginó el océano inmenso, pero no llegó a explorarlo. Él determinó los caracteres del estrecho borrascoso. Por esto las teorías de Freud no fueron satisfactorias, ni fue del todo satisfactoria la técnica del tratamiento de los enfermos, porque no siempre conduce a la curación de las enfermedades del alma. Por esto las tradiciones sociales, que son el fruto de antiquísimas experiencias, se levantaron como barrera infranqueable contra cualquier generalización de las teorías de Freud. En cambio, una nueva verdad luminosa y resplandeciente hizo caer las tradiciones, como la realidad hace desaparecer las sombras. La exploración de esta inmensa realidad es bien distinta de la técnica de un tratamiento clínico o de una deducción teórica. El secreto del niño. La tarea de penetrar en el vastísimo campo inexplorado pertenece a diferentes sectores científicos y a diversas aclaraciones de conceptos. Hay que estudiar al hombre en su origen, tratando de descifrar en el alma del niño su desarrollo a través de los conflictos con el medio ambiente, para conocer el trágico secreto de la lucha intensa que obliga al alma humana a deformarse, permaneciendo oscura y tenebrosa. Este secreto fue esbozado por el psicoanálisis. Uno de los descubrimientos más sensacionales derivado de las aplicaciones de su técnica fue el origen de la psicosis en la lejana edad de la infancia. Los recuerdos reunidos sobre el inconsciente mostraban sufrimientos infantiles que no eran los ordinariamente conocidos, sino como adormecidos en la conciencia y por consiguiente lejos de la opinión dominante, de ser la parte más impresionante y perturbadora de todos los descubrimientos alcanzados por el psicoanálisis. Los sufrimientos eran de carácter puramente psíquico, lentos y constantes, completamente imperceptibles como hechos capaces de engendrar una personalidad adulta psíquicamente morbosa. Era la represión de la actividad espontánea del niño debida al adulto, que tiene el predominio sobre él mismo y por lo tanto ligada al adulto que tiene la máxima influencia sobre el niño, la madre. Es preciso distinguir perfectamente estos dos planos de investigación encontrados en el psicoanálisis. Uno, más superficial, derivado del choque entre los instintos del individuo y las condiciones del medio ambiente que debe adaptarse el individuo. Condiciones que están en pugna con los deseos instintivos y de los cuales resultan los casos curables, cuando no es difícil hacer sobresalir en el campo de la conciencia las causas perturbadoras que han permanecido ocultas. Pero hay otro plano más profundo, y es el de la memoria breve, el de la memoria infantil,
en el cual el conflicto no se desarrolla entre el hombre y su ambiente social presente, sino entre el niño y la madre. Generalizando, puede decirse entre el niño y el adulto. Este último conflicto, apenas esbozado por el psicoanálisis, va ligado a enfermedades de difícil curación, por lo cual ha quedado fuera de la práctica profesional, dándole una importancia relativa de interpretación sobre las presuntas causas de enfermedad. En todas las enfermedades, aunque sean de carácter puramente físico, se reconoce la importancia decisiva que pueden tener los hechos ocurridos en el periodo infantil. Las enfermedades que tienen su origen en la infancia son las más graves y menos curables. Puede decirse que la infancia es la fragua de las predisposiciones. Pero las indicaciones relativas a las enfermedades físicas han hecho desarrollar algunas ramas científicas, como la higiene infantil, la puericultura y hasta la eugenesia, creando un movimiento social práctico de reforma del tratamiento físico del niño. Pero no se ha llegado aún al psicoanálisis del mismo. La comprobación del origen infantil de las perturbaciones psíquicas del adulto y de las predisposiciones que intensifican los conflictos de este adulto con el mundo exterior no ha conducido a ningún resultado práctico para la vida infantil. Es por ello que el psicoanálisis se ha valido de una técnica de sondeo del subconsciente, la misma técnica que ha permitido el descubrimiento e investigación del adulto. Ha constituido un obstáculo para el niño. Que por su carácter no se presta a la misma técnica, no debe recordar su infancia. Él es la infancia. Es preferible observarle más que sondearle, pero observándole desde un punto de vista puramente psíquico, de modo que se revelen los conflictos porque pasa el niño en sus relaciones con los adultos y con el ambiente social. Es evidente que ese punto de vista nos hace salir del campo de la técnica y de la teoría psicoanalítica para invadir un nuevo campo de observación del niño en su existencia social. No se trata de pasar a través de los difíciles sondeos relativos a individuos enfermizos, sino de investigar en la realidad de la vida humana, orientada hacia el niño psíquico, y toda la vida del hombre en su desarrollo desde el nacimiento, se presenta en el problema práctico. Por el momento desconocemos la página de la historia humana que narra la aventura del hombre psíquico, el niño sensible que encuentra obstáculos, que se haya sumergido en conflictos insuperables con el adulto, más fuerte que él, el cual lo domina sin comprenderle. Es una página en blanco en la cual todavía no han sido escritos los sufrimientos desconocidos que invaden el campo espiritual, virgen y delicadísimo del niño, organizando en su subconsciente un hombre inferior, distinto del que hubiera sido creado por la naturaleza. Esta compleja cuestión es explicada por el psicoanálisis, pero no está relacionada con él. El psicoanálisis se limita a los conceptos de enfermedad y de medicina curativa. La cuestión del niño psíquico contiene una profilaxis respecto al psicoanálisis. En efecto, se refiere al tratamiento normal y general de la humanidad infantil, tratamiento que ayuda a evitar obstáculos y conflictos, y por tanto sus consecuencias, que son las enfermedades psíquicas de las que ocupa el psicoanálisis, o bien los simples desequilibrios morales que el psicoanálisis considera extendidos a casi toda la humanidad. Alrededor del niño se forma, pues, un campo completamente nuevo de exploración científica, independiente de su único campo paralelo que sería el psicoanálisis. Esto es esencialmente una forma de aportación a la vida psíquica infantil, entrando de lleno en el campo de la normalidad y de la educación. Su característica es la penetración de hechos psíquicos ignorados todavía por el niño y al mismo tiempo el desvelo del adulto, el cual ha adoptado actitudes erróneas con relación al primero, originadas por el subconsciente. 2. El acusado. La palabra represión
de que habla Freud a propósito de los más profundos orígenes de las perturbaciones psíquicas que se encuentran en el adulto es una revelación en sí misma. El niño no puede expansionarse como debiera ocurrir. En un ser en vía de formación, porque el adulto lo reprime. El adulto es un concepto abstracto. Como el niño es un ser aislado en la sociedad, es el adulto quien ejerce la influencia sobre él mismo, y este adulto viene determinado inmediatamente. Es el adulto que se halla más próximo al niño. Por consiguiente, es principalmente la madre. Siguiendo a esta, el padre, y finalmente, los maestros. Con estos adultos a los cuales la sociedad atribuye una tarea opuesta, pues les dedica el mérito de la educación y del desarrollo del niño. Pero el sondeo de los abismos del alma surge un clamor potente de acusación contra ellos, hasta ahora reconocidos como custodios y benefactores de la humanidad, transformándose en acusados. Pero aunque todos son padres, madres, maestros y tutores de los niños, la acusación se extiende a los adultos y más aún a la sociedad responsable de los niños. Esta acusación sorprendente parece apocalíptica, es misteriosa y terrible como la voz del juicio final. ¿Qué hiciste de los niños que te confié? La primera reacción ha sido una defensa, una protesta. Hacemos todo lo posible por ellos. Los niños son nuestro amor. Los cuidamos con nuestros sacrificios. Esto es enfrentar dos conceptos opuestos. Uno de ellos es consciente. El otro concepto se refiere a hechos inconscientes. La defensa es conocida, anticuada, sistemática y no interesa. Lo que interesa es la acusación y el acusado, el cual va fatigándose en perfeccionar los cuidados y la educación de los niños, encontrándose metido en un laberinto de problemas, en una especie de bosque frondoso sin salida, porque ignora los errores que lleva consigo. Las alocuciones en favor del niño obligan a persistir en las acusaciones contra el adulto, acusaciones sin excepción ni remisión alguna. Y esto tiene un rasgo característico: la acusación se transforma en un centro de interés fascinante, pues no denuncia los errores involuntarios, lo que sería humillante, indicando una malquerencia o disminución. Denuncia los errores inconscientes y por esto enaltece conduciendo al descubrimiento de sí mismo. Y este engrandecimiento verdadero viene del descubrimiento y de la utilización de lo desconocido. Es por ello que en cada época la actitud de los hombres hacia los propios errores fue opuesta. Cada individuo se molesta y ofende por sus errores conscientes, siendo atraído y fascinado por los errores ignorados, porque el error ignorado contiene el secreto del perfeccionamiento hacia el más allá de los límites y ámbitos conocidos, elevándonos a un campo superior. Así ocurría con los caballeros de la Edad Media, siempre dispuestos a esgrimir sus armas en defensa de la más pequeña acusación que disminuyera su campo consciente, pero que se postraban humildemente ante un altar confesando: soy culpable, lo declaro ante todos, la culpa solo es mía. Los relatos bíblicos dan ejemplos interesantísimos de estos contrastes. ¿Qué causa reunió a la muchedumbre alrededor de Jonás en Nínive y entusiasmó calurosamente a todos, desde el rey del pueblo, haciéndole seguir y engrosar el séquito del profeta, íntimamente mezclados? Este les califica de tan tremendos pecadores que, de no convertirse, Nínive será destruida. ¿Cómo llama Juan Bautista en las riberas
del Jordán a la muchedumbre que calificativos opta para obtener una aglomeración tan extraordinaria, les llama raza de víboras. Este es el fenómeno espiritual. Personas que acuden para sentirse acusadas, y acudir es consentir, reconocer. Son acusaciones duras e insistentes que llaman sobre el inconsciente para que se identifique con la conciencia. Todo el desarrollo espiritual es una conquista de la conciencia que asume lo que todavía se hallaba fuera de la misma, así como el progreso civil que avanza a lo largo del camino de los descubrimientos. Para educar al niño de manera distinta, para salvarlo de los conflictos que ponen en peligro su vida psíquica, es necesario en primer lugar un paso fundamental, esencialísimo, del cual depende todo el éxito, y es el de modificar el adulto. Este hace todo cuanto puede, y como él dice, ya ama al niño hasta el sacrificio, confesando que se encuentra frente a lo insuperable. Necesariamente ha de recurrir al más allá, a más de todo cuanto es conocido, voluntario y consciente. Además, existe lo que se ignora sobre el niño, pues una parte de su alma ha permanecido ignorada siempre y es preciso conocerla. Estudiando al niño, se efectúan descubrimientos que conducen a lo desconocido, pues además del estudio de la psicología y la educación del niño, queda todavía el niño ignorado. Es necesario proceder a su investigación con un espíritu de entusiasmo y sacrificio, como hacen los que, sabiendo que en un lejano lugar de la tierra hay oro, corren hacia países ignorados y remueven las rocas febrilmente para descubrir el precio del metal. Y así debe proceder el adulto, buscando con ahínco la parte ignorada del alma del niño. Esta es la labor que deben colaborar todos, sin diferencia de castas, razas y naciones, pues se trata de descubrir el elemento indispensable al progreso moral de la humanidad. El adulto no ha comprendido al niño y al adolescente, y por ello se encuentra en lucha continua con los mismos. El remedio no consiste en que el adulto tenga alguna intelectualidad o que integre cierta cultura, más o menos imperfecta. No. Es muy distinta la base que debe iniciarnos. En realidad, el adulto lleva en sí mismo los errores todavía ignorados que le impiden ver al niño. Si no ha procedido a esta preparación y no se han conquistado las aptitudes en relación con la citada preparación, no es posible proceder de otra manera. No es tan difícil como se supone el hecho de penetrar en sí mismo, porque el error, aunque sea inconsciente, origina odio, lo transforma en necesidad. Origina la angustia del sufrimiento y el más ligero síntoma de remedio. Lo transforma en necesidad apremiante, como el que tiene la luxación en un dedo. Siente la necesidad perentoria de su curación, porque sabe que su mano no podrá trabajar y que su dolor no encontrará alivio. Así también se siente la necesidad de corregir la conciencia, tan pronto como se ha comprendido el error, pues entonces es intolerable la debilidad y el sufrimiento resistido durante tanto tiempo. Hecho esto, todo se desarrollará fácilmente. Apenas se haya formado en nosotros la convicción de que nos habíamos implicado méritos excesivos, que nos habíamos creído capaces de actuar más allá de nuestros deberes y de nuestras posibilidades, entonces será posible e interesante reconocer los caracteres de las almas distintas de las nuestras, como son las almas de los niños. El adulto se ha hecho extraño respecto al del niño, no egoísta, pero extraño, pues considera todo cuanto se refiere al niño psíquico como si se refiriera a sí mismo, logrando la incomprensión del niño. Y este punto de vista hace considerar al niño como un ser vacío que el adulto debe llenar con sus propios esfuerzos, como un ser inerte e incapaz para el cual el adulto todo lo debe hacer, como un ser sin guía interior, que el adulto debe guiar desde el exterior. En fin,
El adulto es como el creador del niño y considera el bien y el mal de las acciones del niño desde el punto de vista de sus relaciones con él. El adulto es piedra que toque del bien y del mal. Es infalible. Es el bien sobre el que debe moldearse el niño. Todo cuanto el niño se aleja del carácter del adulto es un mal que éste se apresura a corregir. En esta forma, que inconscientemente anula la personalidad del niño, el adulto actúa convencido de su celo, amor y sacrificio.